9 de la mañana, 24 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad. Hace 10 años que entró en vigencia la ley que establece que todos los uruguayos somos donantes a no ser que expresemos lo contrario. Existen muchos mitos alrededor de la donación de órganos, ese tema, la donación de tejidos, y es por eso que en este marco recibimos a la directora del Instituto Nacional de Donación de Trasplante de Células, Tejidos y Órganos, a la doctora Milka Bengoechea. Bienvenida, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y por permitirnos entrar en contacto con los televidentes, porque este es un tema que involucra a toda la sociedad. Sin dudas, y ya anunciar su presencia ha meritado que varios televidentes nos hayan enviado sus preguntas, así que trataremos de en esta conversación también que ellas estén presentes. Muy bien. Primero que nada, decirle, bueno, cómo está funcionando, preguntarle cómo está funcionando el banco en la actualidad. Sí, el ex banco, y desde hace muchos años instituto, pero los que somos viejos a veces decimos banco, tiene más de 42 años de funcionamiento, y en el Uruguay no solamente por el instituto, sino también por el Fondo Nacional de Recursos, por los equipos de trasplante, por la implicancia del Ministerio de Salud Pública, las autoridades sanitarias, de la propia Universidad de la República, tenemos un sistema sólido de donación y trasplante. Sólido no quiere decir suficiente, porque en el mundo y en el Uruguay siempre hay más demanda que posibilidad de satisfacción, de satisfacer esa demanda o esa necesidad. O sea que por eso se generan las listas de espera para el trasplante de órganos o para el injerto de tejidos. Pero el instituto trabaja de manera, digamos, firme. Es cierto que en el mundo y en el Uruguay también la pandemia tuvo un impacto importante. Por suerte en Uruguay no se suspendieron los programas. De hecho, la repercusión en nuestro país fue leve respecto a otros países de América Latina y del mundo, pero debemos decir que hubo un impacto en los 2 años de pandemia porque, bueno, nosotros trabajamos dentro del sistema de salud y el impacto de la pandemia fue importante. Claro, sobre todo en lo que podía llegar o se estimaba podía ser la transmisión del virus a través de esa instancia del trasplante, ¿no? Hacia la persona que recibía la donación de ese órgano. Sí, en realidad, por suerte, en el Uruguay eso lo analizamos en conjunto con los equipos y además sabemos, ¿verdad?, que en el Uruguay se generaron instancias de asesoramiento a nivel general de país, muy buenas respecto al tema del COVID, y nunca se suspendió el trasplante porque se sabía que eran mayores los riesgos para el paciente si no se trasplantaba que trasplantado, pero había problemas de logística. Y además había problemas de logística porque los donantes de órganos, que en general son pacientes que fallecen en condición de muerte encefálica y fallecen dentro de un CTI o en una emergencia en donde hay capacidad de mantener bajo determinadas condiciones a ese donante para que los órganos sean trasplantables, esas unidades estaban o llegaron a estar en el año 2021 casi colmadas por pacientes con COVID. Entonces había una cierta dificultad por el lado de los donantes y también estos cuidados especiales para los receptores. Inclusive hubo pacientes que por voluntad propia manifestaron que no querían ser trasplantados ni internados durante ese periodo. Pocos, pero los hubo. ¿Eso hizo que las listas de espera cómo estén en la actualidad? No, las listas de espera en general mantienen una cierta estabilidad. O sea, la lista de espera más numerosa en nuestro país y en el mundo siempre es la de trasplante renal. En nuestro país alrededor de entre 420 y 450 pacientes integran la lista de espera de trasplante renal, alrededor de 25 esperan un trasplante hepático. Lo que nos pasó que el trasplante cardíaco sí fue el trasplante en el que hubo mayor repercusión y que no logramos recuperar, digamos, esa situación de los años de pandemia, y la lista de trasplante cardíaco creció. Ahora están alrededor de 70 pacientes, la lista de trasplante pulmonar está en alrededor de 30 pacientes, o sea, repercutió más en algunas listas que en otras, pero es cierto que durante el año 2022 y 2023 tuvimos un buen nivel de actividad casi semejante al de los años prepandemia, y bueno, no logramos, digamos, como ningún país del mundo, sanear lo que son nuestras listas de espera, pero estamos en un buen nivel de actividad. Los 400, se puede decir que se cerró el 2023 con casi 400
realizadas trasplantes de este tipo? No, en trasplantes de órganos se hicieron alrededor de 200 trasplantes de órganos, o sea, alrededor de 140 trasplantes renales, 25 trasplantes hepáticos, 9 trasplantes cardíacos, y el año pasado fue un año bajo en trasplante pulmonar, pero por otros problemas logísticos, o sea que eso no llega a 200, alrededor de 177, 180 trasplantes de órganos. Pero bueno, se hicieron más de 200 trasplantes de córnea, muchísimos injertos de piel, de amnios, de tejido óseo. Y ahora yendo un poco a la ley, ¿cómo ha impactado, ¿no? Estamos hablando de una ley que cumple 10 años. ¿En cuánto se benefició esta situación al país? Poder decir que, bueno, cualquier uruguayo puede ser donante, excepto que manifieste lo contrario. ¿Cómo han sido también esas expresiones de quienes no están de acuerdo en que sus órganos sean donados? Sí, por suerte Uruguay de manera temprana, dentro del contexto latinoamericano, pasó de lo que nosotros llamamos el modelo consentimiento expreso, que era el previo, el que teníamos en la ley del año 71, que decía que las personas tenían que haber expresado en vida su voluntad o no voluntad para donar, y bueno, se respetaba obviamente esa voluntad, y si no había una expresión, había que ir a consultar a la familia, y la propia ley establecía en qué orden estaban establecidos los familiares para ser consultados. Eso es el modelo consentimiento expreso, y así trabajamos hasta que esto fue siendo modificado, que primero fue modificado gradualmente solo para aquellas personas que fallecían en una muerte violenta y que había pericia forense, y posteriormente en la ley que tú refieres se modificó para toda la población. El consentimiento presunto, que es el modelo que tenemos ahora, ¿por qué se dice presunto? Porque se supone que si la persona es negativa a la donación, tiene que ir en vida y puede hacerlo de diversas maneras, tiene que decir que no quiere ser donante. Y si no se expresa es porque se puede presumir que no tiene nada en contra de la donación y que por lo tanto no tiene que hacer ningún trámite ni tiene que hacer ninguna expresión. Eso lo que supone en el Uruguay y en otros lugares es que los organismos o quienes se encargan de tramitar y de gestionar la donación, en momentos que son difíciles, porque siempre el momento de fallecimiento de un familiar es una situación no agradable, no esperable, no deseable, supone que las instituciones o quienes tienen que trabajar por las instituciones para conseguir la donación no tienen que ir a consultar al familiar y ponerlo en una situación violenta, porque en ese momento el familiar que está procesando un duelo tiene que además decidir si su familiar hubiera querido o no hubiera querido, salvo en algunas situaciones, y nosotros recomendamos que este tema se hable en la familia, si la persona quiere o no quiere ser donante, y que la gente sepa si su familiar es favorable o no a la donación. Entonces lo colocaba en una situación a veces violenta para el familiar. Hoy en día el familiar siente un cierto alivio, porque bueno, se le manifiesta que por la ley aquella persona que no quería ser donante lo tendría que haber expresado en vida, y si no se manifestó porque se presume que no tenía nada en contra. Y salvo, o sea, se informa a la familia en caso de... Se mantiene una entrevista con la familia, el instituto tiene una guardia permanente de 6 profesionales. Esa guardia tiene que ver con el equipo que trabaja con el donante, con un equipo que son 2 personas, un médico intensivista y una psicóloga, con 2 personas que están de guardia en el laboratorio de inmunogenética, que van a estudiar la compatibilidad entre el donante y el receptor, que son un médico y un licenciado de laboratorio, y con 2 personas que son un médico con formación quirúrgica y un asistente quirúrgico, un instrumentista, que van a hacer la ablación de los tejidos, porque después la ablación de los órganos la van a hacer los propios equipos que van a trasplantar los órganos. Esa guardia trabaja las 24 horas, los 365 días del año, igual que la gente que está en el Registro Nacional de Donantes, que el instituto está abierto siempre, porque tiene que recibir las comunicaciones de todo el sistema de salud donde le avisan que hay una persona fallecida. Es el instituto el que le dice si esa persona fallecida tiene o no tiene una expresión de voluntad, porque se fija en nuestra base de datos. Claro. Si tiene una expresión contraria, se le dice que es contrario y se acabó. Si no es contrario, si el paciente falleció en parada cardíaca, puede llegar a ser donante de tejidos, tendrá que ser evaluada la situación por el médico de guardia, y porque obviamente el paciente puede tener otras condiciones clínicas, médicas, que contraindiquen la donación,
de tejidos, y si falleció en un CTI, una emergencia bajo la condición de muerte encefálica, el médico de la coordinación va a ser convocado, va a tener que ponerse en contacto con la historia clínica de esa persona fallecida para también saber si esa persona tiene contraindicaciones. Si tiene contraindicaciones ya no se molesta a la familia. Bien. Pero alguien sí, que no se expresó, o sea, que sí se expresó, le estoy pasando la pregunta a un televidente que en su momento dijo que no quería ser donante, era joven y dice que ahora con más años piensa que sí quiere cambiar de parecer. ¿Se puede cambiar esa declaración negativa? Uno puede cambiar en la vida cuantas veces quiera, y de la positiva a la negativa o de la negativa a la positiva. ¿Tiene que ir a su institución de salud? ¿Dónde alcanza con que, si es de Montevideo, capaz que es más fácil que vaya al instituto, por lo cual llena un formulario y ya queda en el instituto, puede ir a su prestador de salud, puede ir ante un juez, puede ir a determinados lugares donde puede transmitir la negativa o la positiva, porque también hay gente que quiere expresar que quiere ser donante y también puede llenar un formulario, no sería necesario. Doctora, y para tener un poco más de claridad de lo que representa, ¿no?, una muerte encefálica, ¿a cuántas tantas otras personas puede llegar a cambiarle la vida, ¿no?, a prolongársela, a que pueda volver a ver? Estamos hablando de con cada muerte 7 personas podrían llegar a recibir un órgano o tejido o demás. Sí, en realidad nosotros decimos, a partir de los órganos donados, ¿no?, de una persona fallecida en muerte encefálica, se pueden beneficiar más de 20 pacientes. Porque obviamente se pueden trasplantar, se pueden hacer 2 trasplantes renales, un trasplante cardíaco, 1 hepático, se puede hacer 1 o 2 trasplantes pulmonares. Cabe señalar que de hígado en el Uruguay se hace 1, pero se podrían hacer más de 1 porque ese hígado podría favorecer a más de un donante, a más de un receptor. Y además se benefician pacientes que pueden recibir tejido óseo. Bueno, 2 pacientes que pueden recibir córnea, pueden recibir piel, pueden recibir vasos, pueden recibir válvulas cardíacas. O sea que más de 20 pacientes se pueden beneficiar a partir de un donante. Otras preguntas que nos llegan es si hay una persona con discapacidad, ¿es el tutor que debe autorizar que esa persona puede ser donante o también está incluida en la ley? No, la ley lo que dice es que los menores y los que tienen una incapacidad y que tienen, eso lo tienen reconocido desde el punto de vista legal, obviamente tienen que ser los tutores. ¿Sí? Los tutores tienen que expresar que esa persona puede ser donante. ¿Cómo estamos en los tiempos del lado de espera, por ejemplo? En promedio, ¿cuánto espera un paciente, un receptor para poder recibir lo que precisa? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar para mejorar y es nuestro esfuerzo permanente, ¿no? Estamos, si nos comparamos con otros lugares, no estamos mal, pero nosotros decimos que estamos mal. Porque un paciente que entra en lista de espera para un trasplante renal, que insisto, es la lista de espera más numerosa y en la cual el paciente tiene otras alternativas de vida, como es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, pero el trasplante es el que le otorga mejor calidad de vida, puede esperar promedio 2 años y medio. Obviamente un paciente puede entrar en lista y le puede salir el trasplante a la semana, pero hay otro paciente que en vez de 2 años y medio espera 3 años. ¿Cómo se evalúa esa lista? Porque imagino que hay pacientes que requieren una urgencia, como señalaba, a nivel renal, por ejemplo, pero a nivel cardíaco. ¿Cómo se elabora esa lista? ¿Es por orden de llegada o efectivamente por la urgencia que tenga ese paciente? Perdón, la espera en renal es 2 años y medio, en cardíaco y en pulmonar es 1 año, el promedio es 1 año y medio, y en hepático es medio año. En hepático, en cardíaco y en pulmonar, que no hay otro tratamiento a veces sustitutivo, están dentro de la categoría, cuando el paciente ingresa a lista de espera, hay lo que se llama la categoría de emergencia, urgencia o lo que se llama electivo. El paciente que necesita un trasplante pero que está estable y que puede esperar 1 año para trasplantarse, o puede ser una emergencia. El paciente que hace una insuficiencia hepática y si no se trasplanta en 2 semanas tiene peligro de vida. Entonces esos pacientes están colocados en distinto nivel. Pero los pacientes que están dentro de una misma categoría, por ejemplo, todos en electivo, existen criterios que la gente debe saber que no son por orden. No es que estoy en el punto 9 y después voy a pasar al 8, después... Y ni que hablar en trasplante renal. La asignación, nosotros se llama modelo de asignación.
de los trasplantes en riñón es complejo y tiene que ver con la compatibilidad del sistema biológico, que es la compatibilidad del sistema HLA, que se tiene en cuenta para que ese riñón se asigne a aquel paciente en donde va a ser más compatible y va a durar más años. Entonces hay un sistema de asignación de puntaje que tiene en cuenta esa compatibilidad, el tiempo en lista de espera, el grupo sanguíneo. Un paciente puede ir quedando para atrás, por ejemplo, porque entran otros pacientes con más urgencia. Por eso digo, puede haber... No, en renal no es tanto la urgencia, que hay pocas situaciones de lo que llama urgencia que son excepcionales. Pero sí en las otras cardíacas, por ejemplo. En las otras puede pasar. Si un paciente está en electivo y entra un paciente en categoría de emergencia, va a tener prioridad el paciente que está en emergencia. Claro, además no todos los órganos donados son compatibles con la lista de espera. Va a ir claro, al que es compatible. Hay que tener en cuenta la compatibilidad del grupo sanguíneo, eso en todos los trasplantes, o sea que puede haber un paciente que está en lista de espera de trasplante cardíaco. Y hay trasplantes que además necesitan otras compatibilidades que tienen que ver con lo antropométrico, o sea, con el tamaño. Nosotros no podemos trasplantar a un niño de 3 años con un corazón de una persona que pesa 110 kilos y que mide, porque obviamente tiene que haber una correspondencia. No pasa así con otros órganos, digamos. Entonces, cada órgano tiene sus reglas para poder ser adjudicado. Lo que importa es que esas reglas son consensuadas con los equipos de trasplante, autorizadas por una comisión asesora que tiene el instituto, que está integrada por representantes del ministerio, de la facultad, del hospital, o sea, y esos criterios no se pueden cambiar, no se cambian en un operativo, o sea, se discuten y son criterios que dan transparencia a cómo se asignan. ¿Dónde está entonces el principal desafío para mejorar los tiempos? Supongo que también en la cantidad de muertes con las condiciones de persona donante, ¿no? Que tiene que ser determinado tipo de muerte, determinado tipo de persona, como conversábamos. ¿Dónde están los principales, digamos, desafíos a vencer? Bueno, obviamente tener más donantes. Tener más donantes para algunos casos de trasplantes es solamente a partir de donante cadavérico, porque el corazón solamente, pero el riñón puede ser trasplante con donante fallecido o con donante vivo. O sea, tener más donantes, donante fallecido, donante vivo, es el objetivo. Y para tener más donantes está bien estudiado, digamos, a nivel internacional, dónde están los puntos críticos. Los puntos críticos en el Uruguay no están por la negativa familiar, no están, tienen que ver con la logística, tienen que ver con que todos los fallecimientos se tienen que avisar al instituto, tiene que ver con que seamos capaces de poder ir a todos los lugares del Uruguay. Yo voy a plantear una situación, de repente puede surgir que haya un donante y con esto agradezco a todos quienes colaboran en esta tarea. No es una tarea solo del instituto, solo del sistema de salud. Colabora la policía, que cuando hay un fallecido en la calle, colabora la Fuerza Aérea, que traslada a nuestros médicos y a los equipos de trasplante al interior cuando se van a ablacionar esos órganos y a traerlos para... Bueno, colaboran, como dije, todo el personal de salud del lugar donde está el donante y del lugar donde se va a preparar todas las condiciones para que el receptor... Todo esto se da en un plazo muy corto de tiempo. El órgano que se ablaciona tiene que ser trasplantado el corazón en menos de 6 horas, el hígado en menos de 10 horas, el riñón en menos de 24 horas. Entonces es un operativo que moviliza a mucha gente y la verdad que son muchos los que están implicados. Pero ¿dónde están los puntos críticos? En que tiene que haber más donantes. Y esos donantes tienen que de alguna manera conseguirse a través de que nosotros no tenemos que perder la comunicación de un solo fallecido. O sea, no tiene que haber en los sistemas de salud alguien que diga, no, como esta persona que falleció en muerte encefálica o en parada cardíaca, es un paciente, no sé, de 72 años, seguramente no comunico, no aviso, no, todos los fallecimientos tienen que ser comunicados al instituto y es el instituto el que tiene que ver si se descarta o no se descarta un potencial. Hay donantes bien longevos, ¿no? Casos de más de 90 años. Sí, y en Europa y en España son muchísimo más abiertos y trasplantan hígados de una consulta que también hace la realidad. ¿Cuántas personas murieron en lista de espera en este último año? Bueno, en el último año fallecieron alrededor de 10 pacientes en la lista de espera de trasplante, 9 de trasplante renal, alrededor de 15, 16 pacientes en total de todas las listas de espera. ¿Incluso niños también? Sí, también ha fallecido algún niño.
Lo que cabe señalar que eso es un 5%, pero no importa, así fallezca una sola persona, ese es un desafío y para eso tenemos que trabajar cada vez más. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y bueno, gracias a la población. Cerramos por aquí entonces la entrevista, ya pasan 44 minutos de las 9 de la mañana.